Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Los mismos. Muy bien, eso es muy bueno. Vamos a la palabra de Dios entonces en esta mañana. Voy a invitarlos que abran sus Biblias allá en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a, en esta mañana, por supuesto, hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio no puede estar completo si no hablamos de la resurrección. El Evangelio no puede estar completo si es que no hubo resurrección. Si Cristo no resucitó de los muertos, el Evangelio es un Evangelio incompleto. Es un Evangelio que no tiene sentido hablar solamente de alguien que murió, porque hay otras religiones que tienen a aquellos hombres que ellos respetan, que propusieron en algún momento algún estilo de vida, que dieron enseñanzas, pero al momento de morir ellos quedaron sepultados en una tumba y no resucitaron. Sus cuerpos hechos polvos siguen en ese lugar. Sin embargo, no es el caso en nuestra fe, porque sabemos por la palabra de Dios que Cristo resucitó, que nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder, que Él murió, porque la palabra de Dios, hablábamos el viernes, nos relata la forma en cómo Él murió. Murió de la forma más cruel, murió como el peor de los criminales, de tal manera que la tierra misma no podía soportar el cuerpo del Señor, de tal manera que los tuvieron que levantar en una cruz, porque era alguien maldito, era alguien maldecido por el pecado, y Él murió, Él expiró y murió. Su costado fue traspasado por una lanza, amén, en donde demostró que su muerte era real. Los soldados romanos que custodiaban la cruz de un hombre que estaba purgando su condena, después de que el día ha terminado y si el hombre que estaba colgado en una cruz todavía no moría, los soldados tenían que quebrarle las piernas, amén, para que no se escapara en dado caso que se pudiera bajar de esa cruz, porque el día sábado nadie tenía que estar colgado en una cruz, por cuanto era un día santo para el pueblo judío. No podía estar un hombre maldito pagando una condena el día sábado. Por eso los soldados tenían que romper, por eso los soldados tenían que quebrar las piernas de los que estaban colgados en una cruz para asegurar su muerte. Pero cuando vieron al Señor Jesús que Él ya había muerto, la misma palabra de Dios dice que no le quebraron o no fue necesario quebrarle las piernas, por cuanto Él ya había entregado el Espíritu. Él mismo entregó su Espíritu. Y en sus mismas palabras, Él entrega su Espíritu al Padre y termina con estas palabras diciendo: consumado es. Y Él en ese momento deja de existir como hombre, habiendo muerto en una cruz. Pero sabe, la palabra de Dios también nos enseña que ahí no es el fin de todo, sino que un domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, unas mujeres van al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, pero se encuentran con una sorpresa de que la tumba estaba abierta, la piedra estaba removida y sobre la piedra estaba sentado un varón con vestiduras blancas,
el cual les dice a estas mujeres: ¿qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, pues ha resucitado y va delante de vosotros, dice el ángel a estas mujeres. La pregunta o el tema de esta mañana, que torna en forma de pregunta, es: ¿y si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué hubiera pasado si aquel que dijo que iba a resucitar no resucitó? Quiero predicar en esta mañana un tema titulado: ¿y si Cristo no hubiese resucitado? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19, dice la palabra de Dios de esta manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por esta maravillosa verdad, Señor, que encierra lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, Señor, de los Corintios, acerca, Señor, de la seguridad de la resurrección de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque en esta palabra, Señor, alentarás la fe de cada uno de nosotros y nos ayudará, Señor, a entender que de la misma manera, Señor, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Bendice esta palabra, mi Dios, en el corazón de tu pueblo. Te lo pido, Señor, y te lo oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. El apóstol Pablo ha iniciado en este capítulo 15 un tema muy interesante referente a la resurrección de los muertos. Y fue muy necesario que el apóstol Pablo tocara este tema en cuanto a la resurrección de los muertos, en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia de los Corintios estaba situado en un lugar en donde había ciertos grupos que enseñaban que el tema de la resurrección era un problema creerlo realmente. Era un problema aceptarlo. Los griegos no creían que tal cosa fuera posible. Los griegos no creían que un muerto, que alguien que hubiese muerto podía resucitar. Ellos entonces negaban el hecho de que alguien predicara que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Ellos decían: eso no puede ser posible, eso no es verdad, esa predicación es una mentira, aquello que enseñan estos hombres es una mentira. Pero sabe, mi hermano, el apóstol Pablo entonces toma la importancia de escribirle a los corintios acerca de la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo hombres que fueron testigos oculares cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado, se presentó con ellos. Dos hombres camino al Emaús caminaron con el Señor Jesús. Lo escucharon hablar, lo escucharon predicar. El Señor Jesús da un sermón en un camino hacia el Emaús, y estos hombres, dice la palabra de Dios, que mientras Jesús iba con ellos, ardía sus corazones por la palabra que estaban recibiendo, porque el Señor Jesús empezó a hablarles todo lo que pasó, que era necesario, y empezó a escudriñar las escrituras desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesús empezó a hablar de todas las cosas que eran necesarias que pasaran. Ellos estuvieron seguros con quién platicaron, con quién caminaron.
no era un sueño, no era una fantasía, no era una imaginación, porque ellos regresaron de ese lugar donde habían llegado, regresaron a dar las buenas nuevas que habían visto al Señor Jesús, porque Él había resucitado. En otras ocasiones el Señor Jesús también se presenta de una manera poderosa y maravillosa ante otros de sus discípulos. Comió con ellos, se presenta ante Pedro y otros de sus compañeros que habían perdido la esperanza y dijeron: yo voy a pescar. Y los otros dijeron: yo también voy contigo. Y en ese lugar de pesca, en ese lugar en donde estaba el apóstol Pedro juntamente con sus compañeros, con una esperanza destrozada en sus corazones, el Señor Jesús se presenta y les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? El mismo Señor prepara un fuego, asa ese pez, ese pescado, y come con ellos en ese lugar. Más tarde se presenta donde están otros de sus discípulos, y ahí estaba un discípulo que no había estado antes en una aparición del Señor ante sus discípulos. Tomás había dicho: si yo no veo la herida en sus manos, los huecos que produjeron los clavos, yo no voy a creer. Cuando el Señor se presenta, Tomás estaba y le dice: Tomás, mira mis manos, mete tus dedos en los huecos de los clavos y no seas incrédulo. Tomás mete su dedo, Tomás mira todo esto y reconoce realmente que Jesús había resucitado. El apóstol Pablo mismo había tenido un encuentro con ese Jesús que murió, pero que también resucitó. Unos hombres empiezan a predicar acerca de la resurrección. Unos hombres empiezan a predicar acerca de lo maravilloso que es el mensaje del Evangelio, que alguien murió, pero también resucitó por tus pecados. Y el apóstol Pablo, antes de ser el eminente apóstol Pablo, Saulo, empieza un odio contra ellos en su corazón, empieza a perseguirlos, y el camino hacia Damasco, dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, que tiene un encuentro con el mismísimo Jesús que él creía que no había resucitado. Una vez que Saulo se cae del caballo, cuando ve una luz, pregunta: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo es cambiado, es transformado, y ahora en su carta a los Corintios él tiene que refutar la idea de los griegos, la idea de los hermanos corintios, que es imposible que hubiese resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo entonces, en los versículos que leímos, nos enseña y nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dentro de la iglesia de los Corintios habían hermanos, habían cristianos que estaban ya convencidos, habían aceptado la fe de la resurrección. Ellos sí creían que Jesús resucitó, pero dentro de la iglesia habían otros hermanos que no creían, que todavía eran arrastrados por las enseñanzas de los griegos, que no hay resurrección, pero formaban parte de ese pueblo de Dios también. Y a esos cristianos el apóstol Pablo entonces les dirige su carta y les dice: hermanos, si yo les he predicado que Cristo resucitó de los muertos, hemos escuchado que Cristo resucitó de los muertos, hemos enseñado, como dicen algunos entre vosotros, no el de los que allá están afuera, entre vosotros, los hermanos de la iglesia, hay quienes piensan que no hay resurrección de muertos. Entonces, ¿cómo predicamos que Cristo resucitó si hay algunos que no aceptan que haya resurrección de los muertos? Y si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo resucitó.
Y es el evento más grande y más maravilloso de toda la historia. Desde la creación del mundo, no hay otro evento que rebase como lo fue la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Pero si Cristo no hubiese resucitado, fuera la estafa más grande de toda la historia en cuanto a la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si Cristo no hubiese resucitado, el apóstol Pablo dice, vana sería nuestra fe. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe, dice la palabra de Dios, fuese en vano. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La esperanza que nos envuelve, la esperanza que llena nuestros corazones como cristianos y como hijos de Dios, es la promesa justamente de la resurrección de los muertos, porque aún después de la muerte, nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma muerte. ¿Sabe usted que la muerte del cristiano tiene que ser algo tranquilo? El cristiano tiene que morir siempre confiando en que no es el fin. Es el fin de su vida terrenal, pero no es el fin de su existencia. Porque el cristiano sabe, el cristiano entiende que así como Cristo resucitó, un día también nosotros vamos a resucitar. Qué triste es cuando aquellos que no guardan esta esperanza en su corazón y están parados delante de un féretro, delante de un ser querido que ha fallecido, y con lágrimas en los ojos les dicen, hasta nunca. El cristiano no se despide con un hasta nunca, porque sabemos que el cristiano que muere en el Señor se ha adelantado solamente, pero que algún día estaremos todos reunidos delante de nuestro Dios, porque hay resurrección. Porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y Él ha tomado las llaves y Él tiene el poder sobre la muerte. Por lo tanto, cada uno de nosotros, esa esperanza llena nuestros corazones. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es el que nos va a volver a dar vida. Antes de Cristo, nadie había podido vencer a la muerte. Pero después de su resurrección, Él fue coronado como vencedor y por lo tanto, como el único que nos puede ayudar también a vencerla. Y por ello Jesús afirma en el libro de Apocalipsis, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es a lo que más le teme una persona? ¿Qué es lo que más le teme el ser humano? A la muerte. A la muerte. Sea cristiano o sea alguien que no conoce al Señor, no tiene una experiencia con el Dios de poder, pero hay algo, hay un enemigo al cual todos le tememos, y ese enemigo es la muerte. Pero dice el Señor, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y este amén es una palabra de seguridad. El amén es así sea. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué le tememos a la muerte cuando sabemos que le servimos a quien tiene las llaves de la muerte? ¿Sabe que usted no depende que alguien le quite la vida? ¿Sabe que alguien tiene la llave de la muerte y Él no va a permitir que usted muera en manos de alguien
de quien no tiene la autoridad de parte de Dios para poder quitarle la vida. Nuestra fe entonces está cimentada en la victoria de Cristo sobre la muerte, y esa victoria se selló el día en el que nuestro Señor resucitó. Y por ello decía Pablo que si no hubiese resurrección, Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, y si esto fuese verdad, nuestra fe fuera en vano. Pero qué bueno es saber, hermanos, que nuestra fe es verdadera y que nuestro Cristo y nuestro Dios han vencido a la muerte. Comentaba yo hace un momento acerca de que no nos gusta recibir información falsa, no nos gusta ser mal informados. Si usted va por un camino buscando una dirección, usted no conoce el lugar, usted mira a unas personas que usted confía que le pueden decir dónde queda tal dirección, pero ellos de mala fe lo desvían y le dicen no, queda por otro lado, y después se da cuenta que estaba muy cerca de su destino. Usted fue engañado y usted se siente mal porque alguien lo engañó. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que esa es la esencia de nuestra fe. Es bueno saber que nuestra fe es verdadera. Es bueno saber que la palabra de Dios es verdadera y que nuestro Dios, nuestro Señor, ha vencido a la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, dice la palabra de Dios, seríamos testigos falsos. Estuviéramos predicando una falsedad. Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. A usted no le gusta ser engañado. Y creo que cuando se trata de algo tan serio como es la palabra de Dios, creo que tampoco a usted le gustaría predicar una mentira. No le gustaría predicar una falsedad. No estuviera usted aquí recibiendo una falsedad nada más porque sí. Sin embargo, si Cristo no hubiese resucitado, dice la palabra de Dios que seríamos testigos falsos. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación fuese falso. Lo que nos hace diferencia, o lo que nos hace la diferencia nosotros como cristianos de los demás seguidores de sectas y herejías que se levantan en este mundo, es que nuestro mensaje es verdadero, ya que no predicamos fábulas, ya que no predicamos solamente lo que nos viene a la imaginación, sino nuestro mensaje es el testimonio verdadero del Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos, y es un mensaje con poder para salvar y transformar al hombre. El mensaje del Evangelio ha transformado su vida, ha transformado su corazón, y por eso usted está en este lugar. Usted ha sido testigo, usted ha podido evidenciar en su vida el poder del mensaje de la palabra de Dios. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo damos testimonio de la resurrección de nuestro Señor? Con una vida cambiada, con una vida transformada, con una vida llena de esperanza, sabiendo que un día vamos a estar en ese lugar donde se encuentra nuestro Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros pecados. La muerte de nuestro Señor en Jesús en la cruz, derramando su sangre, no tenía ningún efecto si no estuviera completo con su resurrección. Es la resurrección entonces el sello del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Es la resurrección lo que pone final al trabajo y a la obra redentora de Cristo aquí en esta tierra.
Pero si Cristo no hubiese resucitado, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, estaríamos muertos en nuestros pecados. De nada hubiera servido el sacrificio allá en la cruz, la sangre derramada, toda la agonía, si Él no hubiese resucitado. Porque si Él no hubiese resucitado, no habría esperanza en nosotros y nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Versículo de la palabra de Dios dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y todavía sufriríamos las consecuencias de nuestros pecados. Todavía estaríamos cargando todo aquello que nos lastimaba, todo el peso del pecado seguiría en nosotros si la obra redentora no estuviera completa. Sin embargo, mis hermanos, al resucitar nuestro Señor, la obra se completó y usted puede vivir y puede gozar el perdón de Dios por todos sus pecados. Usted es perdonado. Usted puede alcanzar y ha alcanzado el perdón de Dios. Todo lo malo que ha hecho, que hubo en su corazón, lo que usted hizo antes de conocer al Señor, todo aquello fue borrado de la mente de Dios. Dice la palabra de Dios que Él puso nuestros pecados en lo más profundo del mar, de tal manera que Él no tiene memoria. Él no se acuerda de ello, no se acuerda de sus pecados pasados. Él no se acuerda de sus pecados una vez que usted es perdonado y es justificado por medio de su fe. ¿Por medio de su fe en quién? En Jesucristo, quien murió pero que también resucitó. Jesucristo resucitó. Por último, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar. Si Cristo no hubiese resucitado, no solo moriríamos en nuestros pecados, sino que también no resucitaríamos para vida eterna. No habría vida eterna. ¿En qué momento se daría paso a la vida eterna si no hubiese resurrección? ¿En qué momento se daría el evento cuando hablamos de partir con el Señor, aquellos que mueren en Cristo, si no hubiese resurrección? Pero gracias a la resurrección de nuestro Señor, gracias a que Él venció a la muerte y le quitó las llaves a la muerte y al Hades, es entonces como nosotros también guardamos la esperanza de que un día estaremos con Él. Un día estaremos gozando en las moradas eternas que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Tenemos moradas eternas. Tenemos vida eterna, tenemos la salvación de nuestras almas. Hay un lugar preparado. Jesucristo dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Pero eso no hubiera sido posible si no hubiese resurrección. Su memoria, su cuerpo hubiera quedado en el polvo para siempre, su memoria hubiera sido olvidado para siempre y no hubiese vida eterna. No hubiese la esperanza que nosotros guardamos en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo resucitó como las primicias de los que han de resucitar en el futuro. Mas ahora, dice Romanos 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En el futuro, la Biblia aclara que todos los que han muerto resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2 decía: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor en Juan 5, 28 al 29
confirmó esta verdad y dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay algunos tan escépticos que no creen en la resurrección y dicen: bueno, aquí tu Biblia dice que los que están en los sepulcros van a oír su voz. ¿Cómo va a hacer eso si los muertos, el cuerpo se descompone, se deshace, vuelve al polvo? ¿Dónde está la oreja para oír la voz de Dios? Yo no sé cómo vamos a oír, pero una palabra es segura: que vamos a escuchar la voz de Dios que viene por nosotros. El Señor Jesucristo mismo dijo: no os maravilléis. Para los que no entienden, la resurrección es una locura. Para los que no comprenden, hablar que los muertos escucharán la voz es una locura. Pero Jesucristo dijo: tú como hijo no debes de maravillarte. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos oirán su voz. Aquellos que dicen que no hay resurrección, aquellos que dicen que es una locura decir que vamos a escuchar la voz de Dios diciendo: levántate. La voz del Señor dando una orden para que aquel que ha muerto se levante. Todos aquellos que tomaron el mensaje del Evangelio como una locura van a escuchar la voz de Dios. Y el Señor Jesús dijo: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De tal forma, mis hermanos, que podemos estar seguros de que todos vamos a resucitar. Usted va a resucitar. Usted va a resucitar. Todos vamos a resucitar cuando el Señor determine cuándo nosotros nos levantaremos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección es donde se levantan todos aquellos que murieron en Cristo. Si usted aceptó a Cristo en su corazón y es salvo y tiene el regalo de la salvación, usted va a ser levantado en la primera resurrección. Dice la palabra entonces: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Por tanto, iglesia, aquí tenemos otra gloriosa promesa que nos alienta a todos nosotros, y es el hecho de que un día vamos a resucitar. Yo no sé cuándo será. El tiempo destinado en las manos de Dios, que vamos a partir de esta tierra si el Señor no regresa antes, serán tiempos diversos. Algunos se han adelantado, otros nos hemos quedado, y algunos se seguirán adelantando. Sin embargo, en el momento de la resurrección, todos los santos en el Señor, todos los muertos en Cristo, resucitaremos a la misma vez. Ahí no va a haber escalas, ahí no va a haber primeros unos y después otros. Todos vamos a resucitar cuando escuchemos la voz de nuestro Dios. Y eso debe de alentar nuestros corazones, que hay resurrección, porque nosotros vamos a resucitar, porque nuestros pecados han sido perdonados por medio de nuestra fe en el Hijo de Dios, y su resurrección es la prueba irrefutable de que esto realmente ocurrirá. La resurrección de Cristo no es una fábula. La resurrección de Cristo no es una invención. Muchos, 500, dice el apóstol Pablo, 500 hermanos a la vez fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor. Él resucitó
entonces Él pone en nuestra fe la esperanza que un día vamos a resucitar. Vamos a resucitar para vida eterna. Vamos a resucitar para recibir aquellos galardones que están preparados para aquellos que aman al Señor, esperan su venida y esperan el momento en que sean resucitados, si es que partimos antes que el Señor regrese. Voy a pedir que cierren sus ojos, todo ojo inclinado, todo rostro inclinado, todo ojo cerrado por reverencia a la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde ya.